para el último tema del curso, y para eso vamos a utilizar otro libro. Permítame abrir ese otro libro. Que Venga, vamos a darle, vamos a darle. el libro se llama, el que van a ver en un momento, que ya se supone que lo tienen todos ustedes. Es este libro. Voy a agrandarle el tamaño. Bueno, aquí está el libro. Creo que lo agrandé demasiado. Lo voy a reducir un poquito. Voy a agrandar de lado acá. Bueno, este es el libro. Se llama Estadística para la Administración y la Economía. Y el autor es el que está ahí. Es un libro que está bastante bien estructurado. Aquí vamos en la 11ª edición, o sea que está bastante al corriente. Lo voy a avanzar aquí un poco para que veamos el contenido. Bueno, aquí está el primer capítulo, que pues contesta una pregunta que ustedes ya deberían de haberse formulado hace algún tiempo cuando llevaron su curso de estadística. ¿Qué cosa es la estadística? Luego viene el segundo capítulo de lo que caería en la categoría de estadística descriptiva. Aquí es una primera parte sobre técnicas gráficas de estadística descriptiva. Y luego viene en el tercer capítulo una segunda parte de esas técnicas gráficas de estadística descriptiva. En el capítulo 4 se pasa a técnicas numéricas de estadística descriptiva. Luego se habla sobre tema de muestreo y recolección de datos. Luego una disciplina que apoya a la estadística es la probabilidad. Entonces ahí se habla de probabilidad, algo que está relacionado, variables aleatorias y distribuciones de probabilidad de tipo discreto. Luego lo correspondiente para distribuciones de probabilidad de tipo continuo. Algo muy importante sobre distribuciones en el muestreo. Luego una introducción a la estimación, cómo se estiman las cantidades que nos interesan en estadística, y luego cómo se someten a prueba las conjeturas o hipótesis que se puede tener. Bueno, entonces aquí hasta el capítulo 11 sería una introducción a la prueba de hipótesis. Luego ya se especializa más. ¿Qué cosa pasa cuando están considerando nada más una población? En el siguiente capítulo, ¿qué cosa es lo que ocurre cuando se están comparando dos poblaciones? En el capítulo 14 se están comparando más poblaciones y entra a un tema especializado que se llama análisis de variancia. Y luego aquí pruebas G cuadrado en el capítulo 15. Todo eso no es lo que vamos a ver, así es que no se preocupen. Lo único que vamos a ver es el capítulo 16. Voy a agrandar aquí más para destacarlo. ¿Me pueden decir qué dice el capítulo 16? Estoy en espera de que me contesten. Regresión simple, lineal y correlación. Bueno, sí lo dijo, nada más que pues en español lo diríamos de una manera, en un orden diferente. Entonces es regresión lineal simple y correlación. En unos minutos más vamos a empezar a hablar sobre ese tema. Luego estaría el capítulo 17, que ese ya no lo vamos a ver, no porque no sea importante, es bastante importante, sino porque pues ya no se tiene tanto tiempo para este curso.
¿Qué cosa es lo que hace la regresión lineal simple? Considera nada más una variable que se ocupa para explicar a otra variable. Se llama simple porque nada más utiliza una variable explicativa. Y cuando pasamos a regresión múltiple, en lugar de utilizar una variable explicativa, utiliza varias variables explicativas. Pero ya en ese tema no lo vamos a ver. Bueno, entonces vamos a la página 631 de este libro y vamos a empezar a informarnos qué cosa es lo que dice. Entonces, ingreso a la página 631 del libro y aquí está el capítulo 16. Entonces, este es un bosquejo del capítulo 16. Primero, en la sección 1, habla sobre modelos de regresión. ¿De qué clases de regresión? De regresión lineal y además de eso simple, porque únicamente utiliza una variable explicativa para tratar de explicar la variable que realmente nos interesa. En unos momentos más vamos a comentar sobre esto. Luego, la sección segunda habla de cómo se estiman los coeficientes del modelo del que se habló en la sección 1. Luego hay algo específico, hay una variable que mide el error y qué condiciones se requieren para que pueda calificar como variable para medir el error. En la sección 4 hay que evaluar qué tan adecuado es el modelo que se está utilizando. Y una vez que ya se decidió que el modelo que se está utilizando es apropiado, que es conveniente, pues lo que sigue es utilizar ese modelo mediante lo que se llama la ecuación de regresión. Y luego la sección 6 habla de diagnósticos para ver cómo funcionaron los modelos, realización de diagnósticos. Bueno, entonces, a manera de introducción, aquí tiene algo que, bueno, no se preocupen por la parte de inglés, ahorita vamos a ver cómo se puede resolver eso, pero para los que, pues de alguna manera, saben la importancia de poder leer materiales en otro idioma y en especial en inglés, aquí les preguntaría este encabezado que estoy sombreando, ¿qué cosa dice? La educación y el ingreso, ¿cómo están relacionados? Bueno, entonces, aquí, sí, muy bien. Aquí está este párrafo explicativo y no sé si quiera seguir intentando leer lo que está en nuestro idioma, como diría lo que está ahí señalado. A ver, nada más que se movió. Probablemente tú eres un estudiante que aún no se gradúa o está estudiando algún programa económico o de negocios. Muy Si bien, tu plan es graduarte y obtener un trabajo un buen para, trabajo. para un buen trabajo, para obtener un buen salario, probablemente has pensado que obtener una mejor educación significa obtener un trabajo, un mayor ingreso. ¿Esto es verdad? Afortunadamente, una encuesta general de la sociedad eh, ayuda a determinar que la educación y el ingreso están relacionados. Esto quiere decir que un año adicional de educación puede ser un mayor ingreso.
Bueno, más o menos se tiene la idea. Vamos a leerlo otra vez. Lo que dijo, sí tiene la idea. Nada más vamos a tratar de hacerlo más preciso. Dice lo siguiente. Probablemente usted es un estudiante que no se ha graduado o un estudiante de posgrado en un programa de negocios o de economía. Su plan consiste en graduarse, conseguir un buen trabajo y obtener un buen ingreso por sueldos. Probablemente ha pensado que el tener más educación es equivalente a tener mejores trabajos e ingresos más elevados. Se hace uno la pregunta si esto en realidad es cierto. Afortunadamente, una encuesta social general registró dos variables que ayudarán a determinar si en realidad la educación y el ingreso están relacionados. Eso quiere decir que a mayor nivel educativo se esperaría mejores ingresos y a menor nivel educativo también habría que esperar ingresos más bajos. Y si esto es así, ¿cuál es el valor que un año adicional de estudios podría implicar? Bueno, lo que leyó su compañero, pues más o menos es lo mismo que aquí les leí yo, y aquí está diciendo que en la página 660 se proporcionará una respuesta a estas preguntas. Bueno, entonces aquí viene a manera de introducción esta parte y ahora la voy a hacer de otra manera. En lugar de pedirles que lo lean, vamos a recurrir a uno de los traductores que existen para ver cómo nos traduce la parte que estoy sombreando aquí hasta estos momentos. Entonces, lo que sombreé lo copio y ahora me voy a buscar un traductor. Bueno, entonces para buscar ese traductor, voy a entrar aquí a internet. Ya estoy ingresando y aquí le voy a pedir que me traduzca. Bueno, por ejemplo, este es un traductor y ya ahí lo tengo y aquí ingreso el texto. Entonces lo ingreso el texto que acabo de copiar. A la izquierda está en inglés y a la derecha está en español. Bueno, entonces eso fue lo que tradujo. Y voy a ponerle aquí que lo lea en español, a ver cómo está la traducción. El análisis de regresión se usa para predecir el valor de una variable sobre la base de otras variables. Esta técnica puede ser el procedimiento estadístico más utilizado, porque, como se puede apreciar fácilmente, casi todas las empresas y el gobierno, las instituciones pronostican variables como la demanda de productos, tasas de interés, tasas de inflación, precios de materias primas y costos laborales. La técnica implica desarrollar una ecuación matemática o modelo que describa la relación entre la variable a pronosticar, que se llama dependiente variable, y variables que el profesional de estadística cree que están relacionadas con el dependiente variable. La variable dependiente se denota como Y, mientras que las variables relacionadas se llaman variables independientes y se denotan como X1, X2, XK, donde K es el número de variables independientes. Si solo estamos interesados en determinar si existe una relación, empleamos análisis de correlación, una técnica que ya hemos introducido en el capítulo 3
Nosotros presentó el método gráfico para describir la asociación entre dos intervalos variables, el diagrama de dispersión. Introdujimos el coeficiente de correlación y covarianza en el capítulo 4. Debido a que el análisis de regresión involucra muchas técnicas y conceptos nuevos, nosotros dividió la presentación en 3 capítulos. En este capítulo, presentamos técnicas que nos permiten determinar la relación entre solo 2 variables. En el capítulo 17, nosotros expandir nuestra discusión a más de 2 variables en el capítulo 18. Discutimos cómo construir modelos de regresión. Aquí hay 3 ilustraciones del uso del análisis de regresión. Ilustración 1. El gerente de producto a cargo de una marca particular de desayuno infantil cereal quisiera predecir la demanda de cereal durante el próximo año. Usar análisis de regresión. Ella y su personal enumeran las siguientes variables como susceptibles de afectar las ventas. Precio del producto, número de niños de 5 a 12 años de edad, el mercado objetivo, precio de los productos de la competencia. Efectividad de la publicidad medida por la exposición publicitaria, ventas anuales este año, ventas anuales en años anteriores. Ilustración 2. Un especulador de oro está considerando una compra importante de lingotes de oro. Él quisiera pronosticar el precio del oro dentro de 2 años, su horizonte de planificación. Utilizando análisis de regresión. En preparación, produce la siguiente lista de variables independientes: tasas de interés, tasa de inflación, precio del petróleo, demanda de joyas de oro. Demanda de oro industrial y comercial. Dow Jones Industrial Average. Ilustración 3. Un agente de bienes raíces quiere predecir el precio de venta de las casas más precisamente. Ella cree que las siguientes variables afectan el precio de una casa: tamaño de la casa, número de pies cuadrados, número de habitaciones. Bueno, entonces escucharon aquí lo que este traductor hizo, y aunque se puede notar que hay algunas ligeras fallas en la traducción, en general proporciona una idea bastante adecuada de lo que está presentándose en el idioma original, que es en inglés, que es el que está aquí. Si hacen una comparación de lo que se tradujo, pues parece que está muy bien. Bueno, aquí yo voy a hacer mi traducción del inglés y aquí compárenlo con la que va acá. El análisis de regresión se utiliza para predecir el valor de una variable en base a otras variables. Esta técnica puede ser de bastante uso en procedimientos estadísticos, porque como fácilmente usted podrá apreciar, casi todas las compañías y las instituciones gubernamentales pronostican variables tales como la demanda de un producto, las tasas de interés, las tasas de inflación, precios de materia prima, costos laborales, y la técnica involucra el desarrollo de una ecuación matemática o modelo que describe la relación entre lo que se quiere pronosticar, lo cual se llama la variable dependiente, y las variables que el practicante de la estadística cree que están relacionadas a la variable dependiente. La variable dependiente se denota con la letra Y, en tanto que las variables relacionadas se llaman variables independientes y se denotan con las letras tales como X1, X2, etcétera, hasta XK, donde K es el número de variables independientes que se están utilizando. Hago aquí un paréntesis para la observación de que si K es igual a 1,
que solo se está utilizando una variable independiente, entonces la técnica se llama de regresión simple. Regresión simple cuando solo se utiliza una variable independiente. Si se utiliza más de una variable independiente, entonces ya se llama regresión múltiple. Entonces aquí, continuando con el texto en inglés, si usted está interesado únicamente en determinar si existe o no una relación, entonces la técnica que se utiliza se llama de análisis de correlación. Es una técnica que aquí los autores del libro están mencionando que ya se presentó en el capítulo 3, donde también se ocupó un método gráfico para describir la asociación entre dos variables de intervalo. Ese método gráfico se llama scatter diagram y en español lo traducimos como diagrama de dispersión. También se introdujo lo que se llama el coeficiente de correlación, también se introdujo otra cantidad que se llama covariancia, eso en el capítulo 4. En virtud de que el análisis de regresión involucra muchas técnicas nuevas y también conceptos nuevos, se dividió la presentación en 3 capítulos que nos permiten determinar la relación entre únicamente 2 variables, o sea, regresión simple. Y en el capítulo 17 se expande la discusión a más de 2 variables. Entonces, pues, estábamos en una parte que no sé si escucharon lo que se había dicho de la traducción. Sí, lo escuchamos. Bueno, esto lo había yo sombreado y lo estábamos traduciendo. Bueno, voy a traducirlo yo por mi cuenta, otra vez, déjenme aquí agrandarlo un poco más para facilitar la lectura. Y bueno, estábamos en esta parte que el traductor ya lo había dicho, pero pues no está por demás repetirlo. Entonces voy a leer el primer párrafo. Dice aquí el primer párrafo que lo estoy sombreando, que el análisis de regresión se utiliza para predecir los valores de una variable en base a otras variables. Esta técnica puede ser uno de los procedimientos que más frecuentemente se utilizan, tal como fácilmente uno puede apreciar, casi todas las compañías e instituciones gubernamentales requieren hacer un pronóstico de variables tales como la demanda de un producto, las tasas de interés, las tasas de inflación, los precios de materia prima, los costos laborales. Bueno, eso ya lo habíamos dicho, pero no está por demás repetirlo. La técnica involucra el desarrollo de ecuaciones matemáticas que nos remiten a un modelo que describe la relación entre las variables que se quieren pronosticar. Esa variable informativa se llama la variable dependiente, que es la que nos interesa realmente, y las variables que el practicante de la estadística cree que están relacionadas a la variable dependiente. La variable dependiente se indica con la letra Y, puede ser minúscula o mayúscula, en tanto que las variables relacionadas se llaman variables independientes y esas se denotan con letras tales como X1, X subíndice 2, etcétera, X subíndice K, donde K es el número de variables independientes. Cabe aquí hacer la observación que si K es igual a 1, estamos en la situación de regresión simple. Si K es más grande que 1, entonces ya se llama regresión múltiple. Y en el capítulo que únicamente vamos a ver en este curso es regresión simple, o sea que ahí nada más hay una sola variable independiente, o sea que K
es igual a 1. Bueno, entonces aquí continuamos. Les voy a pedir que me permitan un momento para regresar y que ustedes lean lo que está aquí. Regreso en un momento. Profe. Sí, entonces traten de traducirlo. Bueno, entonces ya tradujeron esta parte Sí, más o menos. y si entendieron lo que se dijo ahí. ¿Sí se entendió lo que se dijo ahí? Sí, sí entendimos. Bueno, Pues, ahora vienen aquí unas ilustraciones. La primera ilustración es esta que dice que el gerente de producción a cargo de una marca particular de cereal para desayuno de niños le gustaría hacer una predicción de cuál va a ser la demanda para el cereal durante el próximo año. A fin de utilizar esa técnica de análisis de regresión, ella y su equipo de trabajo presenta la lista de las variables que siguen que se considera probablemente afectarán las ventas. Bueno, entonces lo seguimos avanzando aquí. ¿Qué variables se considera que podrían afectar las ventas de ese cereal? Pues por supuesto, cuál es el precio del producto. También cuál es la cantidad de niños entre 5 y 12 años de edad. Este sería el mercado objetivo, los niños entre 5 a 12 años de edad. ¿Cuál sería el precio de los productos de la competencia? ¿Cuál sería la efectividad de la publicidad tal y como se mediría por la exposición publicitaria? También podría servir saber cuáles fueron las ventas anuales durante un año dado, el año presente, y cuáles fueron las ventas anuales en años anteriores. Bueno, esas serían las variables. Insisto en que si nada más estamos hablando de regresión lineal simple, pues entonces tendríamos que decidirnos por una variable, nada más una de esta lista de variables que están aquí, porque si queremos escoger todas las que están señaladas, entonces ya estaríamos utilizando técnicas de regresión múltiple, que la idea es la misma, pero ahora manejando más variables. Bueno, entonces viene la siguiente ilustración, la número 2, que dice que un especulador de oro está considerando una adquisición grande de lingotes de oro. Esta persona le gustaría hacer el pronóstico de cuál va a ser el precio del oro dentro de 2 años a partir de ahora. O sea, ese sería su horizonte de planeación y lo va a hacer utilizando análisis de regresión. Para prepararse, consigue la siguiente lista de variables independientes que pueden afectar el precio de los lingotes de oro. Bueno, esas son las tasas de interés, la tasa de inflación, cuál es el precio del petróleo, cuál es la demanda de oro para propósitos de joyería, cuál es la demanda de oro para propósitos industriales y comerciales, y cuál es el Dow Jones, el promedio industrial Dow Jones. Bueno, la tercera ilustración está aquí presentando que permitan regresar este pedacito y luego avanzamos al otro pedazo, que un agente de bienes raíces quiere predecir el precio de venta de casas de una manera más precisa. Ella cree que las siguientes variables pueden afectar el precio de una vivienda. Por supuesto, cuál es el tamaño de la vivienda, tal y como se mediría en las unidades que se manejan en países anglosajones, que serían los pies. Un pie, pues ya
lo habíamos comentado en alguna ocasión, tiene una longitud como de 30 centímetros, y un pie cuadrado sería un mosaico de 30 por 30 más o menos, entonces número de pies cuadrados. Como estamos acostumbrados a las unidades nosotros en el sistema métrico decimal, pues en lugar de medir el tamaño de la casa en pies cuadrados, lo mediríamos en metros cuadrados. Bueno, ese sería una variable que podría afectar el precio de la vivienda. No es lo mismo una casa que tenga 100 metros cuadrados, le voy a cambiar las unidades, a una que tenga 200 metros cuadrados. Bueno, el número de recámaras pues también va a influir en el precio de venta de la casa. Del frente del terreno donde está construida la vivienda, no es lo mismo que tenga 20 metros de frente, que sería de muy buen tamaño, a que nada más tenga 5 metros de frente, que sería chiquitita. ¿En qué condiciones está la vivienda y a dónde está ubicada? No es lo mismo que esté ubicada, si estamos hablando aquí de la ciudad de Jalapa, que esté ubicada en el fraccionamiento de Las Ánimas, a que esté ubicada en la colonia Revolución. Bueno, entonces todo esto pues da lugar a ver posibles aplicaciones. Dice aquí que en cada una de estas ilustraciones el motivo principal para utilizar análisis de regresión es la predicción. Sin embargo, el analizar la relación entre variables también puede ser de bastante utilidad para la toma de decisiones gerenciales. Por ejemplo, la primera aplicación, el gerente del producto quisiera conocer cómo está relacionado el precio a la demanda del producto, de tal manera que se pueda tomar una decisión acerca de un cambio prospectivo en la fijación de precios. Sin importar para qué se utilice un análisis de regresión, el paso siguiente en esta técnica consiste en desarrollar una ecuación matemática o modelo que de manera precisa describa la naturaleza de la relación que existe entre la variable dependiente y las variables independientes. Esta etapa, la cual constituye solo una pequeña parte del proceso total, se describe aquí en este capítulo, en la sección que sigue. Y en las secciones que siguen también de este capítulo, así como del capítulo 17 también, se dedicará bastante tiempo para evaluar y someter a prueba que también funciona un modelo para ajustarse a los datos reales. Solamente cuando estemos nosotros satisfechos con el modelo, lo utilizaremos con el propósito de estimaciones y de predicciones. Bueno, entonces hasta ahí, a manera de motivar esto. Ahora, pues ya entramos a la parte que se refiere a el modelo, y aquí está esta sección. Bueno, dice aquí que la tarea de desarrollar una ecuación matemática puede ser bastante compleja, en virtud de que se necesita tener una idea acerca de la naturaleza de las relaciones entre cada una de las variables independientes con la variable dependiente. Y dependiendo de eso, el número de distintos modelos matemáticos que se puede proponer, pues no tiene límite a cuántos modelos puede haber. Y aquí, por ejemplo, se está mencionando uno que se habló en el capítulo 4. Bueno, y que también lo hemos hablado ya nosotros, usando el material del primer libro que tenemos ahí. La ganancia se puede explicar con este modelo. Es el precio unitario
menos el precio, el costo variable por unidad. Esta diferencia multiplicada por el número de unidades que se vendan y le quitamos los costos fijos. Bueno, ese podía ser un modelo para explicar las ganancias. También se puede encontrar otro modelo que ese se podía ver en matemáticas financieras. Estos modelos los hemos visto en otros cursos ahí en FCAS, que es el modelo para interés compuesto. Entonces, la F es el valor a futuro de una inversión, la P es el valor presente o capital principal, I es la tasa de interés por periodo, N es el número de periodos que se tienen para la inversión. Por ejemplo, se quieren invertir 100,000 pesos a un plazo de 3 años con una tasa mensual del, digamos, medio punto porcentual. Entonces la I será medio punto porcentual expresada en fracción decimal. El capital que se quiere invertir son los 100,000 pesos, ese sería el principal o valor presente. Y el plazo dijimos a 3 años, que lo ponemos en meses. 3 años en meses nos daría N igual a ¿cuánto? Para el ejemplo que estoy... ¿Cuánto? 36. Correcto. 36 meses. Sí, y la F sería el valor a futuro, o sea, al vencer el último mes de los 36 meses que abarca el plazo, pues había que ver en cuánto se habrán convertido los 100,000 pesos que se habían invertido inicialmente. Bueno, el comentario que sigue aquí es que todos esos ejemplos son de tipo determinista, son modelos deterministas. Y aquí lo que hay que tomar en cuenta es otro tipo de modelos que aparecen en muchas situaciones reales, que se incluyen en todos los modelos prácticos, en que debe de tomarse en cuenta factores de aleatoriedad que constituyen una parte de los procesos en la vida real. Y esos modelos ya no serían modelos deterministas, serían modelos probabilistas. Bueno, muy bien. Entonces, aquí la diferencia con lo que hemos hecho en el primer libro hasta la última clase que hemos tenido es que hasta la última clase estábamos hablando de modelos deterministas y ahora vamos a tener que hablar de modelos probabilistas. Bueno, entonces aquí está este otro párrafo para ilustrar esta idea. Con el propósito de crear un modelo probabilista, se puede empezar con un modelo determinista que aproxima la relación que se quiere modelar. Entonces agregamos un término que mide el error aleatorio a la componente determinista. Bueno, esa es la idea para un modelo probabilista. Se puede partir entonces de un modelo determinista que aproxima la relación que se quiere modelar y entonces se agrega un término que mide el error aleatorio como una componente más en el modelo determinista. Bueno, de las ilustraciones que se han comentado, la tercera ilustración, digamos que se tiene aquí el agente de bienes raíces que quiere saber el costo de la construcción de una nueva casa, considerando que más o menos el costo de cada pie cuadrado de construcción en Estados Unidos, bueno, eso fue en el tiempo que se reportó, porque ahorita ya puede ser diferente, es de aproximadamente $100 y que la mayoría de los terrenos se venden aproximadamente en $100,000. Por supuesto, eso depende en qué ciudad de Estados Unidos estemos hablando. No es lo mismo que se quiere hablar en la ciudad de Nueva York, donde el terreno
puede ser súper caro, no nada más de $100,000, puede ser muchísimo más. Y entonces, aquí está un modelo determinista que dice, el precio de la vivienda será el precio del terreno, $100,000, más 100 por X, donde X es el número de pies cuadrados de construcción, habiendo entendido que cada pie cuadrado de construcción es de $100. Entonces, si se construyen un número X de pies cuadrados, pues multiplicamos $100 por X y ese será el precio. Aquí está explicado eso. Y es el precio de venta, X es el tamaño de la casa en pies cuadrados, y vamos a ver qué pasaría si estamos hablando de una casa que tiene 2,000 pies cuadrados. Pues tendríamos que sustituir aquí X igual a 2,000. Este es un modelo determinista, y entonces, ¿cuál sería si sustituimos aquí X igual a 2,000? 2,000 multiplicado por 100, ¿cuánto sería? Si me están oyendo, espero que me contesten. Es que se cortó tantito. Sí, la pregunta es otra vez. Si se construyeron 2,000 pies cuadrados, entonces, ¿cuánto, según este modelo, en cuánto se vendería esa casa? Pues tendríamos que sustituir aquí X igual a 2,000. ¿Y cuánto es 2,000 multiplicado por 100? 200,000. Correcto, muy bien, 200,000. Y le agregamos el precio del terreno, que sería 100,000, y entonces aquí nos está saliendo 300,000. 300. Pero ahora viene aquí el comentario, que sabemos que el precio de venta no es probable que sea exactamente $300,000. Los precios en realidad pueden fluctuar entre, digamos, $200,000, que es un precio más bajo, a un precio más alto de $400,000. En otras palabras, lo que se está señalando con esto es que el modelo determinista no es realmente el apropiado. Y para subsanar esta situación, se debería de utilizar un modelo probabilista, que es el que está aquí. Primero señalo esta parte, que sería la componente determinista, y luego viene aquí otra parte, que es la parte del error, que es la que ahora señalo acá. Esa letra es una letra griega que se llama epsilon, que es el equivalente de la letra E, y entonces representa la variable del error, que es la diferencia entre el precio real en que se vende y el precio estimado basado en el tamaño de la vivienda. Bueno, entonces aquí tenemos ese término, que es un error aleatorio, epsilon, y esto nos remite a ese modelo, que aquí es un caso particular de un modelo de regresión lineal simple, donde la variable independiente o explicativa es indicada con la letra X, y la variable dependiente, que es la que se quiere explicar, es la variable Y. Y entonces ya aparece aquí en este apartado cómo sería el modelo de regresión lineal simple, que también se conoce como modelo lineal de primer orden. Bueno, entonces el modelo lineal de primer orden o modelo de regresión simple tiene un coeficiente, que aquí esta letra, a ver si saben cómo se llama, es una letra griega. Beta. Correcto, muy bien. Esta es beta subíndice 0, y aquí tenemos otra beta
beta subíndice 1 multiplicada por la variable x, que es la variable independiente o explicativa, y luego el término de error aleatorio. Eso está explicado aquí en esta parte. Entonces, y es la variable dependiente, x es la variable independiente, la beta 0 es un coeficiente que corresponde a lo que en español lo llamaríamos ordenada al origen y que en inglés lo escriben así. Es la intersección de una línea recta con el eje de las y. Bueno, y la otra cantidad que aparece aquí es la pendiente de la recta, tal y como se definió pendiente cuando vimos el capítulo 2 del primer libro. Eso lo vimos cuando teníamos las clases presenciales. Y finalmente aquí está esta letra epsilon, que es la variable que corresponde al error. Entonces lo que tenemos, si les parece, voy a escribir esto una vez más, pero ahora lo voy a hacer en el cuaderno. Entonces voy a compartir el cuaderno. ¿Sí están viendo el cuaderno? Sí, profe. Sí. Muy bien. Bueno, entonces aquí ponemos modelo de regresión lineal simple. Bueno, ¿por qué se llama regresión lineal simple? Porque solo usamos una variable. Solo se usa una variable independiente. Entonces la y es la variable dependiente, que es la que se quiere explicar. Y la variable explicativa es la x, que es la variable independiente. Y ya lo contestó usted correctamente. Esa terminología de regresión simple es porque solo se utiliza una, nada más una variable independiente. Entonces aquí aparece un coeficiente beta subíndice 0 y aparece otro coeficiente beta subíndice 1 y luego aquí está multiplicado por la variable x. Es como un modelo lineal de los que ya vimos en la clase. ¿Y qué más falta de agregarle aquí? Se lo voy a poner en otro color para destacarlo. Hasta ahí sería un modelo determinista y luego aquí le agregamos ¿qué cosa? El error. El error aleatorio con esa letra griega que es epsilon, que es el equivalente de una E que nos recuerda de la palabra error. Ese es el modelo. Bueno, vamos a suponer que conociéramos cuánto vale beta 0 y cuánto vale beta 1. Por ejemplo, Profe, antes me podría repetir cuál es el significado de beta 0. Es lo que voy a hacer a continuación. Ah, perdón. Sí, sí, entonces lo voy a ilustrar con este ejemplo. Por ejemplo, supongamos que beta 0 fuera igual al número 3 y beta subíndice 1 que fuera igual a 0.5. Bueno, entonces vamos a hacer la interpretación. Tendríamos aquí la parte determinista sería y igual a ¿cuánto? Sería y igual a beta 0, pero estamos diciendo que beta 0 la estamos tomando igual a 3. 3 Más más Punto 0.5. multiplicado por x. Y ahora la pregunta es, ¿qué aspecto tiene la gráfica de esa ecuación? Entonces,
aquí escribo esa pregunta. ¿Qué aspecto tiene la gráfica de la ecuación anterior? Bueno, esa es la parte determinista. Bueno, entonces, ahí está la pregunta. ¿Y qué cosa es lo que contestarían? Pues si se les pidiera decir que dibujaran la gráfica de esa ecuación, pues, ¿cuál sería la gráfica? Es una línea recta. Correcto, es una línea recta y puede uno ser más específico. Si x es igual a 0, ¿cuánto valdría y? Valdría 3. Tres. Correcto, muy bien. Y eso se llama la ordenada al origen. Entonces, en inglés le llaman y, de la letra y, intercept. Entonces, la intersección de la línea recta con el eje de las y es lo que en inglés se llama y-intercept. Y para el ejemplo que nos ocupa sería igual a 3. Nosotros en español le llamamos ordenada al origen. ¿Qué se obtiene? Pues viendo cuando x es igual a 0, cuál es la ordenada que le corresponde a la variable y. Y la respuesta pues, sería la misma que hace rato. Bueno, y tenemos otra parte que es lo que se llama en inglés slope, que para el caso que nos ocupa sería el coeficiente de la variable x, y ese sería igual a 0.5. Y en español eso lo decimos así, es la pendiente. Pendiente de la recta es igual a 0.5. Bueno, y todavía no se ha contestado la pregunta, ¿qué aspecto tiene? Ya podemos decir lo siguiente, que es una línea recta cuya ordenada al origen es 3 y cuya pendiente es 2. Bueno, vamos a hablar de pendiente de una recta y eso lo vimos hace bastante tiempo en el capítulo que ya se mencionó, el capítulo 2 del libro de Ari Lerner, cómo se considera la pendiente, digamos aquí en esta parte cuadriculada. Entonces, voy a señalar aquí que empezamos en este punto, digamos, y nos desplazamos 2 cuadritos horizontalmente, como estoy señalando ahí, y un cuadrito en el sentido vertical y llegamos a este punto que está aquí. Empezamos en este punto, nos desplazamos 2 cuadritos horizontalmente y luego uno vertical. Repetimos esto, 2 unidades horizontales y una vertical. Llegamos a este punto que estoy señalando ahí. 2 unidades horizontales y una unidad vertical y llegamos a ese punto que está ahí. Bueno, así continúa aquí, 2 de desplazamiento horizontal y una de desplazamiento vertical. Y ahora unimos estos puntos y nos da una línea recta que tiene esa inclinación. Entonces esta línea recta tiene una pendiente, eso lo vimos en el capítulo 2, espero que sí se acuerden. La pendiente es igual a 1 entre 2, donde el 2 es el desplazamiento horizontal y el 1 es el desplazamiento vertical. Y esto lo podemos escribir como fracción decimal como 0.5. Bueno, entonces regreso
después de haber hecho esa explicación, a contestar la pregunta: ¿qué aspecto tiene la gráfica de la ecuación anterior? Pues dibujamos aquí un sistema de ejes coordenados. Aquí está el eje de las Y, y ahora el eje horizontal, el eje de las X, y nos fijamos en dónde están 3 unidades, que sería aquí, en el eje de las Y. Y sabemos que la recta de la que estamos hablando intersecta al eje de las Y en ese punto de 3 unidades y tiene cierta inclinación que está medida por la pendiente de punto 5. Entonces, este es la ordenada al origen, y-intercept, y la pendiente es de punto 5, que es lo mismo que lo que expliqué hace un momento. 2 unidades de desplazamiento horizontal, una unidad vertical, 2 horizontales, una vertical, 2 horizontales, una vertical, etcétera, 2 horizontales, una vertical, y la recta tiene entonces el aspecto que estoy señalando ahora en este color, y aquí, bueno, continúa para acá, así. Bueno, ese sería el aspecto de la gráfica de esta ecuación. Entonces, este es el eje de las X y este es el eje de las Y. La gráfica tiene el aspecto de esa línea roja. Espero que sí se acuerden que esto ya lo vimos hace bastante tiempo. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, maestro. Bueno, entonces ya está contestada esa pregunta. Y ahora la pregunta que se había formulado hace un momento, en esta parte donde estoy tapando ahí el término de error aleatorio, ¿qué aspecto tiene una gráfica de este estilo? Pues la beta 0 será la ordenada al origen y la beta 1 será la pendiente de la recta. Esa es la pregunta que se había hecho hace rato y que me tomé tiempo para contestarla, porque pues, era conveniente hacer esta explicación aquí. Entonces, beta 0 representa la ordenada al origen y beta 1 representa la pendiente o inclinación de la recta. Entonces, esa es la interpretación. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a ver qué más dice aquí en el libro. Entonces, pues vamos, bueno, esto ya está explicado entonces. Si hay algunas preguntas, por favor, pues manifiéstenlas. Bueno, ahora viene aquí algo que pues lo voy a explicar. ¿Cómo se obtienen los coeficientes beta 0 y beta 1? Aquí estoy señalando una parte que no es beta, esto como lo leerían lo que señalé. B subíndice 1. Correcto. Y me regreso acá. A esto, ¿cómo lo llamaríamos aquí a esto que sombríe? Beta subíndice 1. Muy bien. Y ahora esta que estoy señalando aquí, ¿cómo le llamamos? Beta subíndice 0. Correcto. Pero ahora estoy metiéndome aquí, donde tenemos, esto no es beta, esto es B subíndice 0. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que aquí estamos usando letras latinas y al principio teníamos letras griegas.
Entonces, viene aquí, pues yo creo que se tendría que hacer una especie de paréntesis. Le voy a escribir aquí en el cuaderno para ver cuál es la diferencia. Bueno, por un lado estamos usando letras griegas, beta 0 y beta 1. Y por otro lado estamos usando B0 y B1. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Estos coeficientes aquí, que están escritos en letras griegas, corresponden al modelo teórico y estas corresponden al modelo estimado. Entonces, beta 0 y beta 1 son coeficientes del modelo teórico y B0 y B1 son coeficientes de un modelo estimado. Entonces, en la medida de lo posible, cuando utilicemos letras latinas, estamos pensando en un modelo estimado. ¿Cómo se estima ese modelo? Pues se estima en base a los datos que tengamos a nuestra disposición. Y aquí, pues, hago más preguntas. ¿Qué cosa es un censo? ¿Y qué cosa es un muestreo? Entonces, primera pregunta, ¿qué cosa entenderían ustedes por un censo? Es recabar datos de toda, bueno, en términos estadísticos de toda la población. Más o menos es correcto eso. ¿Y ahora qué cosa es un muestreo? Pues como que se selecciona a una parte con características específicas de la población y se recaban los datos. Lo dijo correctamente. Vamos a decirlo de una manera equivalente. Entonces, un censo es un proceso de medición a todos y cada uno de los elementos de una población. Voy a repetirlo. Entonces, un censo es un proceso de medición a todos y cada uno de los elementos de una población. Y ahora, ¿qué cosa es un muestreo? Es la misma idea, pero la voy a decir una vez más. Muestreo es un proceso de medición a todos y cada uno de los elementos de una muestra. A todos y cada uno de los elementos de una muestra. ¿Y qué cosa es una muestra? Cualquier parte de la población que se escoja. Bueno, entonces ahora en las palabras de ustedes vuelvo a formular las mismas preguntas y que me las contesten. ¿Qué se entiende por un censo? Ay, se fue. Sí. Profe, se está trabando mucho. Estábamos tratando de dar la definición de censo y la definición de muestreo. Y ya uno de sus compañeros dio la idea y yo nada más la presenté de una manera pues más explícita, pero es equivalente a lo que dijo su compañero. Entonces, dije que un censo es un proceso de medición a todos y cada uno de los elementos de una población. ¿Escucharon eso? Sí, maestro. Bueno, y luego dije, ¿qué cosa un muestreo? Es una idea semejante. Es un proceso de medición a todos y cada uno de los elementos de una muestra. Bueno, ¿y qué cosa es una muestra? Cualquier parte de una población. Eso es una muestra. Cualquier parte de una población.
Y ahora les pedí que me repitieran esas respuestas a esas preguntas en las palabras de ustedes. ¿Qué cosa es un censo? Es medir todos los elementos de una población. Es un proceso de medición a todos y cada uno de los elementos de una población. Eso es un censo. ¿Y qué es un muestreo? Proceso de medición a todos y cada uno de los elementos de una muestra. Correcto, muy bien. ¿Y qué cosa se entiende por una muestra? Es cualquier parte de una población. Correcto, muy bien. Bueno, entonces creo que esas nociones están entendidas. Y ahora aquí pongo algo más. La palabra parámetro. Bueno, lo voy a poner en plural, parámetros. Y aquí también voy a poner en plural estadísticas. Profe, no vemos su cuaderno. Quedamos en censo y muestreo. Y ahora aquí puse parámetros y estadísticas de este otro lado de esta línea divisoria. Y la pregunta es, ¿qué se entiende por un parámetro? Bueno, les voy a dar la respuesta y luego también voy a hacer la pregunta, ¿qué se entiende por una estadística? Bueno, un parámetro es cualquier característica numérica, repito, cualquier característica numérica de una población. Eso es un parámetro. ¿Y qué cosa es una estadística? En el sentido semejante al de parámetros. Es cualquier característica numérica de una muestra. Cualquier característica numérica de una muestra. ¿Escucharon eso? Profe, Bueno, entonces en palabras de ustedes, ¿me pueden volver a decir qué cosa se entiende por un parámetro? cualquier característica numérica de la población Exactamente. ¿Y qué cosa es una estadística? es lo mismo, solo que es de una muestra, no es de toda la población. Exactamente, muy bien. Bueno, entonces los parámetros se acostumbra indicarlos con letras griegas en la medida de lo posible. Esa es la convención. Y las estadísticas con letras latinas. Entonces, aquí estas letras griegas corresponden a parámetros. Beta 0 y beta 1 son parámetros. Y aquí B0 y B1 son estadísticas. Bueno, ¿para qué cosas sirven las estadísticas en este sentido? Para realizar inferencias acerca de los parámetros. Bueno, ¿y por qué necesitamos realizar inferencias acerca de los parámetros? Si no podemos levantar un censo, porque puede ser muy costoso o muy tardado o incluso imposible, nos contentamos con un muestreo. Y entonces, con un muestreo, las características que obtengamos van a ser estadísticas. Y las estadísticas van a servir para tener alguna idea acerca de los parámetros. O dicho de otra manera, las estadísticas pueden servir para estimar a los parámetros. En lo que nos ocupa, aquí beta 1, B1 es una estadística que puede utilizarse para estimar el parámetro beta 1 basado en la información proporcionada por una muestra, porque no se pudo levantar un censo. Y beta 0 es otra estadística que servirá para estimar el parámetro beta 0 por la misma razón. ¿Sí se escuchó eso? Sí, doctor. Muy bien. Bueno, entonces estamos a punto de presentar un ejemplo
que utiliza una metodología para obtener las estadísticas B0 y B1. Esa metodología ya tiene varios siglos que existe y que originalmente la ocuparon los astrónomos. Por ejemplo, en cuestión de que ven ahí un cuerpo celeste, que puede ser un cometa, y vieron en cierta época del año al cometa, y pasó un mes y volvieron a ver el cometa, pero ya había cambiado de posición, y lo vieron 3 meses después y ya estaba en otra posición, y lo vieron medio año después y ya estaba en otra posición. Y entonces con esa información los astrónomos querían hacer una predicción y para dentro de un año a dónde va a estar el cometa. Bueno, entonces basado en la trayectoria del cometa, que lo habían visto un mes, 2 meses después, 3 meses después, medio año después, quieren hacer una predicción a dónde va a estar el cometa dentro de un año. Y bueno, entonces recabaron ahí las posiciones del cometa en distintas fechas y con eso hicieron una predicción y usaron un modelo que es semejante al que estamos viendo aquí. Y para estimar estas estadísticas usaron lo que se llama un principio de mínimos cuadrados. Escribo aquí principio de mínimos cuadrados. ¿Para qué usaron ese principio de mínimos cuadrados? Para estimar los parámetros del modelo teórico utilizado. Basado en las observaciones realizadas. Bueno, esto está aquí la terminología en español, pero vamos a ver cómo se dice esto en inglés. Bueno, en primer lugar, están viendo lo que se escribió ahí, Profe, ¿sí? Sí, se ve. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo se dice esto en inglés? Se dice así como lo van a ver que lo estoy escribiendo ahora. ¿Qué fue lo que escribí ahí? Least squares principle. Correcto. Principle. Sí, least squares principle. Bueno, ¿y para qué sirve ese principio de mínimos cuadrados? para estimar los parámetros del modelo teórico utilizado basado en las observaciones realizadas. Basado en las observaciones realizadas o disponibles. Bueno, entonces el principio que se va a utilizar y entonces
Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para entrar al primer ejemplo. Paso aquí al cuaderno, que supongo que sí lo están viendo. ¿Sí están viendo el cuaderno? Sí, sí, se ve. Sí, profe. Muy bien. Primer ejemplo, que no es el primer ejemplo del libro, es un ejemplo de nosotros. Bueno, y para presentar ese ejemplo, vamos a proceder de manera inversa a lo que se haría. Entonces vamos a presentar una gráfica. Más o menos la idea es que cada cuadrito que se tiene ahí en el cuaderno corresponda a una unidad que estamos manejando. Tenemos aquí la variable X, que es la variable independiente, y la variable Y. Y voy a poner por aquí un puntito. Voy a ponerlo aquí, un puntito. Bueno, y me voy a seguir acá con otro puntito. Y voy a poner acá un punto más en este lado y un punto más por aquí. Bueno, hasta el momento he dibujado 4 puntos. Ahora continúo por acá y pongo otro punto por acá y otro punto por aquí y otro punto por acá. ¿Hasta ahí cuántos puntos he señalado? 7 puntos. Muy bien, correcto. Ahora voy a poner otro punto por acá y voy a poner un punto por aquí. Y aquí vamos a pensar que esto es una unidad más. Bueno, entonces lo que dibujé ahí, ¿cuántos puntos tiene? ¿Sí oyeron la pregunta? No, profe, es que se traba. Ah, qué caray. Ahí va la pregunta otra vez. ¿Cuántos puntos he señalado en esa gráfica? 9 ¿10? puntos. 10 No, 10, puntos. sí. Bueno, y entonces ahora les voy a pedir que por favor me digan las coordenadas de esos 10 puntos. Voy a elaborar aquí una tabla. Bueno, entonces voy a poner aquí una columna para la coordenada X de cada uno de esos 10 puntos y aquí una columna para la coordenada Y de cada uno de esos 10 puntos. Bueno, entonces, este primer punto, ¿qué coordenadas tiene? 2,2. Muy bien, 2,2. Ahora, este punto de aquí, ¿qué 2, coordenadas? 2. ¿Cuál? Este de aquí. 2,4. 4. Ajá. Bueno, muy bien. Con cuidado que no nos equivoquemos porque es importante. Este punto de aquí, ¿qué coordenadas tiene? 2,6. Bueno, hasta ahí llevamos 3 puntos. Ahora, este puntito que anda por ahí, ¿qué coordenadas tiene este? 4,5. 4,5. 5. Sí. Bueno, ahora este que está aquí, ¿qué coordenadas tiene? 6,5. Muy bien. Luego, este que anda por acá, 6,6. y luego este que anda por acá, 6,7. 7. Y luego este que está aquí, ¿qué coordenadas tiene? Cuenten bien los cuadritos. 10,5. Bueno, y luego este que anda por acá, 10,8. 10,8.
Y el último, se supone que este es un cuadrito más. Sería 10,11. Correcto, muy bien. Bueno, esta tabla que he presentado ahí está basada en esta gráfica. Normalmente se procedería a la inversa. Primero se tiene la tabla y luego se hace la gráfica. Aquí lo hice al revés porque el ejemplo estoy tratando de que sea con números sencillos. Y si me los hubiera inventado aquí, lo que se va a ilustrar se representaría más cálculos que podrían hacer más difícil entender la explicación. Bueno, entonces podríamos olvidarnos de lo que es esta gráfica y pensar que iniciamos con esta tabla. Esta es una colección de datos bivariados. Entonces, ¿por qué se llama datos bivariados? Porque tiene dos variables. Una para la variable X, que es la variable independiente, y otra para la variable Y. Y ahora vamos a utilizar unas fórmulas que las voy a escribir en un momento dado, pero aquí voy a pedir que escribamos una columna. Voy a trazar aquí una línea doble para señalar que la colección de datos bivariados es la que está indicada entre esas líneas dobles. Y lo que sigue a la derecha de esta línea doble son columnas auxiliares. Entonces voy a pedir que elevemos al cuadrado cada uno de los datos X y escribamos a lo que corresponde. Entonces aquí, si X vale 2 y elevamos al cuadrado el 2, ¿cuánto escribiríamos aquí? 4. 4, Luego en el siguiente renglón, 4, 4, en el tercer renglón, 4, 4. en el cuarto renglón, 16. en el quinto renglón, 36. en el siguiente renglón, 36. en el renglón que sigue, 36. muy bien, en el siguiente renglón, 100. en el renglón que sigue, 100. en el último renglón. 100. Bueno, entonces esto puede parecer un poco artificial, pero tiene que ver con las fórmulas aplicando ese principio de mínimos cuadrados del que he estado hablando. Todavía no he dicho cómo debe interpretarse ese principio de mínimos cuadrados, pero una vez que terminemos con este ejemplo, si es que nos alcanza el tiempo, ya estaríamos listos para la explicación. Voy a poner otra columna más aquí, que ahora es cada valor de X se multiplica por el valor que le corresponde para la Y. Entonces, en el primer renglón la X vale 2 y la Y vale 2. 2 por 2 sería 4. En el segundo renglón la X vale 2 y la Y vale 4. Entonces, 2 por 4 sería 4. 8. Bueno, 8, en el tercer renglón, 12, 12. Y si ya se captó la idea, entonces aquí, ¿cuánto le pondríamos? 20. 20, Y luego, 30. y después, 36. muy bien, y luego, 42. 40, muy bien, y luego, 40, y después, 80. 80, y el último, 110. 110. 110. Bueno,
También voy a agregar una columna más que a ver si se imagina cuál es la columna que debía de agregar. ¿Y cuadrado? Correcto, muy bien. Y cuadrado. Bueno, entonces, ¿qué pongo en el primer renglón? 4. No, En el siguiente renglón, 16. en el renglón que sigue. 36. Bueno, ¿me pueden decir los que siguen? 25. ¿El que sigue? 25. ¿El que sigue? 36. ¿El que sigue? 49. ¿El que sigue? 25. ¿El que sigue? 64. Correcto. ¿Y el último? 121. Bueno, y ahora viene algo que, pues, se requeriría, son números sencillos, se puede hacer a mano, pero pues les pediría que pongamos los totales de cada columna. Entonces voy a poner aquí una línea y abajo de cada columna ponemos el total. Bueno, para la primera columna, ¿cuál sería el total de todas estas cantidades? No se equivoquen porque es importante que salgan las cantidades correctas para ilustrar lo que se quiere. Yo 58, pero que alguien más confíe. Sí, da 58. cuenta. Bueno, coincide. Bueno, la que sigue también el mismo total. ¿59? ¿Alguien Sí, más? también me da 59. Bueno, esperemos que ande bien esto porque es importante que salga bien. Ahora, la siguiente columna, ¿cuánto sería la suma? Me da 436. ¿Alguien más? A mí también me dio eso. También me dio 436. Correcto, muy bien. Bueno, la siguiente columna, Me da 392. A mí también. bueno, probablemente es correcto. Y ya nada más una columna más. Me Me da da 400. 401. ¿Cuánto? 401. 401. ¿Coinciden? Sí. Muy bien, gracias. Bueno, esta es parte del procesamiento que hay que realizar. Si se aplica ese principio de mínimos cuadrados. Todavía no he explicado qué cosa es el procedimiento, así es que en este momento lo pueden ver un poco artificial lo que se está haciendo, pero bueno, es lo que tenemos ahí. Ahora vamos a utilizar esta notación. Eso se lee la sumatoria de los datos X. Esta es una letra griega. ¿Cómo se llama esa letra griega que está señalando aquí? ¿No es sigma? Sigma. Es sigma mayúscula. Bueno, entonces, sigma mayúscula es 58. Voy a escribir aquí abajo esto y esa es la sumatoria de los datos Y. Entonces, ¿cuánto debo de ponerle ahí? 59. Correcto, muy bien. Luego aquí voy a poner
otro que es suma de los cuadrados de los datos X, para que no haya confusión de que si se suma y luego se eleva al cuadrado, o primero se eleva al cuadrado y se suma, conviene ponerle estos paréntesis. Eso no es obligatorio, pero conviene para evitar confusiones. Entonces aquí se interpreta lo que está dentro del paréntesis se eleva al cuadrado y lo que resulte se suma. Y el resultado de la suma será entonces una cantidad que ya la calcularon ustedes, que es ¿cuál? 436. Correcto, muy bien. Bueno, ahora aquí continúo y pongo suma de los productos XY. ¿Cuánto debo de escribir? 392. Correcto, muy bien. Bueno, y falta uno más que es suma de los cuadrados de la variable Y. Otra vez uso paréntesis para que se note que primero se eleva al cuadrado y luego se suma. Y 401. 401. Muy bien. Y finalmente aquí escribo esto que es el número de datos bivariados que se tiene. ¿Sería 10? Correcto, sería igual a 10. Bueno, y entonces esta parte que está aquí quisiera no ocuparla todavía para ilustrar más cosas, y entonces voy a escribir unas fórmulas que son consecuencia de utilizar el principio de mínimos cuadrados, y esas son las fórmulas que voy a escribir a continuación. Bueno, entonces el principio de mínimos cuadrados da lugar a las fórmulas que se presentan a continuación. Bueno, entonces una primera fórmula es cómo se estima la pendiente de la recta que mejor se ajusta a los datos. Ese es el coeficiente B sub índice 1 y usé una letra latina para indicar que es una estimación de la beta correspondiente, que sería un parámetro. Bueno, la fórmula es la que sigue aquí. Le ponemos n, que es el número de datos bivariados, sigue la suma de productos XY menos el producto de la suma de los datos X por la suma de los datos Y. Esta parte aparece en el numerador de esta fracción, y luego aquí viene n suma de los cuadrados de los datos X menos el cuadrado de la suma de los datos X. Eso da lugar a una fórmula. Esa no es la fórmula que está en el libro, pero es una fórmula que conviene más de las varias que hay que están en el libro. Y habiendo calculado B1, se procede a calcular B subíndice 0. Y esa fórmula es más sencilla. No sé si se acuerdan en el curso de estadística cómo se lee lo que acabo de escribir ahí. ¿Sí escucharon la pregunta?
Sí, maestro, no lo recuerdo. ¿Alguien lo recuerda? Me parece que no, profe. ¿Sí llevaron un curso de estadística? No todos, profe. ¿Es conocida como vínculo? ¿En la prepa no llevaron un curso de estadística? Uy, sí, pero ya ni me acuerdo. Bueno, eso se lee Y barra. Y es el promedio de los datos Y. Entonces, ¿cómo se calcula un promedio? Sumando todos los datos y dividiéndolo entre el número de datos que son, ¿no? Correcto, muy bien. Entonces, esto sería, se suman los datos Y se divide entre el número de datos que hay, y eso se llama Y barra. Y se lee Y barra. Y se interpreta como media aritmética de los datos Y. Bueno, a esto se le resta la cantidad B subíndice 1 que se había obtenido en la fórmula primera. Entonces, primero se calcula la B subíndice 1 y ahora tenemos una fórmula para B subíndice 0. Bueno, entonces, conociendo la B subíndice 1, se multiplica por esta cantidad que estoy escribiendo aquí, que ¿cómo la leerían? X barra. Correcto. Y es el promedio de los datos X. Bueno, en la tabla anterior ya tenemos las cantidades que necesitamos y voy a regresar a esa hoja. Aquí están las cantidades que necesitamos. Bueno, entonces vamos a ver qué necesitamos en la fórmula. Necesitamos, vamos a calcular esta primero. Lo voy a escribir aquí en rojo. Sigan esta línea punteada. Y ahora vamos a escribir aquí B1. Igual a raya de quebrado. Bueno, entonces pongo N. ¿Se acuerdan cuánto vale la N? 10. 10. Y esto hay que multiplicarlo por lo que vale algo que lo están viendo aquí. ¿Por cuánto hay que multiplicar? 392. Muy bien, 392. Vamos en esta parte de la fórmula. Y luego hay que restarle algo, que es la suma de los datos X. 58. 88 por 59. Correcto, muy bien. Y ya se terminó con la parte del numerador. Ahora vamos con la parte del denominador. Aquí le ponemos esta n, que es 10. Y ahora hay que ver cuánto es esta suma de los cuadrados de la x. Sería 10 por 436. Muy bien. 436. Y luego hay que restarle esta parte. La suma de las x sería 58. Entonces hay que restarle 58 elevado al cuadrado. Bueno, ahora me espero para que en la calculadora ustedes me digan qué es lo que hay que escribir a continuación. 3920. 3920, eso fue fácil. Luego, Menos 3422. 3422. Ahora este es fácil, 10 por 436, ¿cuánto es? 4300. Bueno,
y hay que restarle 58 elevado al cuadrado. 3.364. 3.364. Bueno, ahora hagan la resta en las dos partes y luego la división. Y me dicen qué cantidad resulta. A mí me dio a .5. A mí igual. Bueno, vamos bien hasta ahí entonces. Entonces voy a señalar aquí que B1 es igual a 0.5 y lo encierro en esta figura para que nos acordemos. Bueno, ahora faltaría calcular B0 de acuerdo con esta fórmula. Entonces vamos con esta otra fórmula, sigan aquí la línea punteada y tenemos B0 igual Y barra, que sería Y barra. Sería 59 sobre 10, da 5.9. Bueno, pongo aquí 59 sobre 10, que es 5.9, y luego fíjense en la fórmula, menos 0.5 multiplicado por la X barra, que es 58 sobre 10. 58 sobre 10. Bueno, entonces esto es igual a 59 dividido entre 10 es 5.9. Luego aquí es 0.5 multiplicado por 5.8. Entonces es igual a 5.9. ¿Y cuánto es 0.5 por 0.58? Menos 2, bueno, da 2.9. 2.9. ¿Y cuánto es la diferencia de esto? 3. 3. Muy bien, 3. Entonces escribo que B0 es igual al número 3. Bueno, B1 lo vamos a poner como fracción 1/2. Es lo mismo. Pero sí es importante que se acuerden de eso. Entonces, B1 es 1/2. Y B subíndice 0 es 3. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces voy a regresar a esta hoja. ¿Y qué número les dije que se acordaran? ¿Cuánto vale la B subíndice 0? 3. 3. ¿Y qué cosa les dije que representaba B subíndice 0? Representaba la Y. Representa la pendiente de inclinación. En algún lugar escribí... Perdón, el subíndice 0 es ordenada al origen. Ordenada al origen. Y la otra era la pendiente. Bueno, entonces vamos aquí a usar esta gráfica y vamos a poner ordenada al origen en 3. Entonces, una unidad, 2 unidades, 3 unidades. Aquí está la ordenada al origen. Y ahora la pendiente, ¿de cuánto dijimos que es? 1/2. Bueno, entonces avanzamos, nos desplazamos 2 unidades horizontales y una vertical y llegamos a este punto que está aquí. 2 unidades horizontales y una vertical y llegamos a este punto que está aquí. 2 unidades horizontales y una vertical y llegamos a este punto que está aquí. 2 unidades horizontales y una vertical y llegamos a este lugar que está aquí. Y luego 2 unidades horizontales y una vertical y llegamos a este. Ahora unimos todos estos cuadraditos
y nos da esta gráfica. Entonces, ¿qué cosa es lo que estamos notando ahí? Que si hubiéramos empezado con estos puntos y nos preguntáramos cuál es la recta que mejor se ajusta a todos esos puntos, pues si les pongo una recta como esta, que me dirían, esa recta se ajusta mejor a todos los puntos. La que señalé aquí como si la recta fuera este bolígrafo, ¿se ajustaría mejor a todos los 10 puntos? No, profe. Esa no sería la mejor recta. Y si ponemos una que va así, ¿qué dirían? Misma pregunta, ¿esa recta se ajusta mejor a los 10 puntos? No. No. Bueno, entonces, ¿cuál se imaginan que es la recta que mejor se ajusta a los 10 puntos? La que ya está dibujada. La que ya está dibujada. Bueno, veamos qué pasa con estos que está aquí. Aquí la recta se ajusta exactamente a este punto. Y aquí a este punto también se ajusta exactamente. Y a este también se ajusta exactamente. Y a este también se ajusta exactamente. Ahora, a este punto de acá hay un error de ajuste de cuántas unidades. A este puntito. ¿De 2? Correcto, de 2. Y para este punto también hay un error de ajuste de 2 puntos. Luego, para este puntito que está aquí abajo, ¿de cuánto es el error de ajuste? De 1. Muy bien. Y para este también, De 1. y para este que está aquí, el error de ajuste es de cuánto? De 3. Correcto. Y para este que está aquí arriba, También de 3. es 3. Bueno, entonces, el principio de mínimos cuadrados dice que la recta que mejor se ajusta a los datos representados en el diagrama de dispersión, que así se llama, esta gráfica es un diagrama de dispersión, es la que tiene la suma de los cuadrados de los errores de ajuste lo más pequeña posible. Es decir, que la suma de los cuadrados de los errores de ajuste es mínima. Y de ahí la terminología mínimos cuadrados. La suma de los cuadrados de los errores de ajuste es mínima. Bueno, disculpen que ya me excedí del tiempo, pero cuando menos que quede redondeado hasta aquí. Vamos a tener que dejarlo ya aquí en esta parte. Y el primer ejemplo del libro, pues va a esperar hasta el jueves. Entonces, pues, gracias por su paciencia y por su disposición a estar aquí